Jueves 25 de junio 2026, Dios te está hablando. Escúchalo con amor. El segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó durante 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 78. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. La liturgia de hoy nos presenta un contraste muy fuerte. Por un lado contemplamos la caída de Jerusalén y el inicio del destierro a Babilonia. Por otro escuchamos a Jesús decir que quien escucha su palabra y la pone en práctica construye sobre roca. En el segundo libro de los Reyes narra uno de los momentos más dolorosos de la historia de Israel, porque Joaquín apenas reinó solo 3 meses. Como tantos reyes antes que él, hizo lo que desagradaba al Señor. Entonces Nabucodonosor conquistó Jerusalén, saqueó el templo, deportó al rey, a los nobles, a los soldados, a los artesanos y a todos los hombres capaces de reconstruir el país.
no fue simplemente una derrota militar, fue el derrumbe de toda una nación. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió semejante tragedia? Los padres de la iglesia enseñan que el destierro no fue un acto de venganza de Dios, como a veces solemos pensar nosotros, que si algo nos pasa, ya es una venganza de Dios. Esto fue una consecuencia del pecado persistente del pueblo. Durante generaciones, Dios envió profetas llamando a la conversión, pero fueron rechazados. San Jerónimo dice que cuando el corazón se aleja continuamente de Dios, termina cosechando las consecuencias de esa distancia. Dios nunca deja de amarnos, recordémoslo, pero respeta la libertad humana. Si tú no quieres obedecer, no quieres hacer nada de lo que Él dice y no te quieres acercar, no es que Dios te abandona. Tú lo abandonaste, por lo tanto, quedas a merced del mal. Y ahí es cuando ataca demasiado y ya somos indefensos porque nos hemos alejado de Dios. Por eso es preguntarnos, ¿seguimos insistiendo en ciertos pecados que sabemos que nos alejan de Dios? ¿O queremos volver a los brazos del Señor? Mientras más cerca estemos de Dios, el mal no podrá tocarnos. El Salmo 78 recoge el dolor de ese pueblo derrotado y dice: socórrenos, Dios Salvador nuestro. Aquí ya no hay orgullo, ya no hay autosuficiencia, solamente queda un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Y es que precisamente allí comienza la esperanza. Y a veces suele pasar que cuando el ser humano deja de confiar únicamente en sus propias fuerzas y vuelve a los ojos de Dios, la misericordia encuentra un corazón dispuesto a recibirlo. El Evangelio nos muestra la respuesta definitiva a esta tragedia. Jesús afirma: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Qué fácil resulta quedarse solo en las palabras. Podemos rezar mucho, conocer la Biblia, participar en actividades de la iglesia, pertenecer a grupos pastorales, realizar incluso grandes obras, construyendo iglesias, trayendo las imágenes, las bancas, las cosas para la liturgia. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera fe se demuestra en una vida que está transformada. San Agustín decía que la fe verdadera no consiste solamente en creer con la mente, sino en vivir con el corazón aquello que creemos. Entonces, esto significa que la vida cristiana no se mide por cuánto hablamos de Dios, sino por cuánto dejamos que Dios transforme nuestra vida. Luego Jesús presenta la imagen de dos casas. Una está construida sobre roca, la otra sobre arena. A ambas les llega la lluvia, los ríos y los vientos. Es decir, las dificultades llegan tanto para el creyente como para el no creyente, como para el que practica y como para el que no practica la fe. La diferencia no está en evitar las tormentas, no, sino en el fundamento sobre el cual hemos construido nuestra fe. La roca es Cristo, la roca es su evangelio, la roca es vivir cada día según la voluntad de Dios. Y recordemos que el Señor ha dicho muchas palabras, pero si no las ponemos en práctica, entonces seremos personas imprudentes. ¿Cuáles son las palabras que más Jesús nos dice? Ámense, perdónense, sean generosos, ayuden al necesitado. Podemos hablar mucho de Dios, pero si no hacemos eso, prácticamente nos dice: no nos ganaremos al reino de los cielos. Quien perdona cuando cuesta, quien permanece fiel en las pruebas, quien ama incluso cuando no recibe nada a cambio, y quien vive con humildad y obediencia, está edificando sobre una base que ninguna tormenta va a destruir. Pero en cambio, construir sobre arena significa apoyar la vida únicamente en las cosas materiales, como en el dinero, en el prestigio, en el poder, en los sentimientos o en los propios caprichos o mis propias fuerzas. Todo eso parece que está muy bien solo cuando hay buen tiempo, pero cuando llega la enfermedad, el sufrimiento, la crisis, la muerte, se descubren que esos cimientos no están bien firmes, son insuficientes. Los santos comprendieron muy bien esta enseñanza. San Francisco de Asís edificó toda una existencia sobre Cristo pobre y crucificado. Él dejó los bienes, la seguridad, el prestigio humano
pero ganó una paz que ninguna adversidad le pudo quitar. Por eso su vida permanece firme hasta hoy. Después de haber muerto hace 800 años, lo seguimos recordando como ese hombre que quiso hacer la voluntad de Dios absolutamente en todo. También nosotros hoy estamos llamados a examinarnos. ¿Sobre qué está construida nuestra vida? ¿Sobre nuestras capacidades o sobre la gracia de Dios? ¿O está sobre nuestros proyectos o sobre la voluntad del Señor? ¿O está sobre las apariencias religiosas o sobre una auténtica conversión del corazón? Así que pidámosle hoy al Señor la gracia de no conformarnos solo con llamarlo Señor, sino de vivirlo verdaderamente en nuestra vida, que seamos verdaderos discípulos suyos, que practiquemos la piedad, la misericordia, la generosidad, el perdón, el amor. Por eso digamos: Señor, roca firme de nuestra salvación, no permitas que construyamos nuestra vida sobre la arena del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de las iras, del odio. Danos un corazón dócil para escuchar tu palabra y ponerla en práctica todos los días. Señor, que cuando lleguen las pruebas, nosotros podamos sostenernos más y más en ti. Aumentanos la fe. Y así, como levantaste nuevamente a tu pueblo después del destierro, levanta también nuestra vida cuando caigamos, para que nunca nos apartemos de tu amor. Si luchamos por tener un corazón firme, por aumentar nuestra fe acudiendo a los sacramentos y haciendo obras de misericordia, así alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.